Hoy la Cámara de Diputados revisa el proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público, más conocida también como la ley Hinspeter, una iniciativa que ha sido duramente criticada por la oposición y también por algunas organizaciones sociales, porque según ellos persigue las manifestaciones ciudadanas. Queremos conversar de este tema. Está en el estudio de CNN el abogado de Derechos Humanos Jorge Cotese. Jorge, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cuál es la impresión que tiene usted desde el punto de vista jurídico, desde la ley, de lo que propone esta ley Hinspeter, que para quienes probablemente están no tan encima de ello, tiene que ver con la penalización de encapuchados, el resguardo del orden público, una ley que ha sido promovida por este gobierno? ¿Qué opinión? A ver, lo primero que habría que decir es situar el contexto en el cual se presenta este proyecto de ley, ¿no? Octubre del 2011, en el contexto de las movilizaciones sociales muy masivas, muy inesperadas, y lo que yo diría, y me tocó afirmarlo en la Comisión de Seguridad Ciudadana en ese momento, cuando se presentó el proyecto de ley, ¿no? Que es una primera reflexión que es genérica, que no tiene que ver con el proyecto específico, ¿no? Sino con una forma de entender la respuesta del Estado frente a la movilización social. O sea, como primera cuestión uno tendría que decir, frente a movilizaciones sociales masivas, que lo que hacen es impulsar temas de interés público, el Estado tiene distintas formas para responder. La peor forma que el Estado puede adoptar para hacer frente a esas movilizaciones sociales, que desde luego producen molestias, producen incluso algunas lesiones a algunos derechos fundamentales, como la libertad de locomoción, de circulación. La peor forma que tiene un Estado para responder frente a eso es utilizando el derecho penal. El derecho penal es un instrumento, es un último recurso que el Estado tiene para hacer frente, digámoslo así, a problemas sociales, ¿no? A situaciones en que se ven afectados ciertos derechos. Entonces, la primera reflexión que ha hecho, digamos, muchos especialistas es, bueno, teniendo distintas herramientas el Estado para, y el gobierno en particular, ¿no? Para enfrentar esto, utiliza la herramienta más lesiva desde el punto de vista de la vigencia de los derechos fundamentales, que es el derecho penal. ¿Por qué? Porque lo que hace el derecho penal es intensificar la intervención del Estado en situaciones que tienen que ver con la libertad de las personas, básicamente. O sea, cuando tú decides como Estado penalizar conductas, entonces estás diciendo que esa conducta merece el mayor reproche social, ¿no? Y en este caso en particular, yo tengo dudas que eso sea así. Es decir, yo tengo dudas que la magnitud de los problemas que el gobierno, que el Ejecutivo ha intentado hacer frente vía este proyecto de ley, se solucione o se aborde preferentemente con el derecho penal y no con otras herramientas. Es decir, existiendo mecanismos que sean menos lesivos, uno debiera preferir esos mecanismos por sobre este. ¿Cuáles son esos mecanismos, Jorge? Bueno, en este caso en particular, o sea, digamos, con la ley, la llamada ley Hinspeter, lo que hace es resguardar el orden público, ¿no? Ahí uno entra al análisis del proyecto en particular, ¿no? Que es muy distinto el proyecto que se presentó en octubre del 2011 con lo que está hoy día en discusión en la sala. Ese proyecto, a mi juicio, respondía a una necesidad que no tenía necesariamente que ver con el resguardo del orden público desde el punto de vista del derecho penal, sino con una reacción algo desesperada del Ejecutivo de contener la movilización social. O sea, con ese propósito se utiliza la herramienta penal y por lo tanto eso está bastante destinado a ser un problema desde el punto de vista de la técnica legislativa. ¿Por qué? Porque lo que hacía inicialmente este proyecto era, primero que todo, utilizar un concepto de orden público obsoleto. O sea, uno lee el mensaje con el cual el Ejecutivo inició esta tramitación y hay una cita, recuerdo perfecto, a una memoria de grado del abogado Sergio Díez, del año 1947. El concepto de orden público que utilizó el Ejecutivo cuando entendió que tenía que regular esto de mejor manera, según ellos, es una noción de orden público que está completamente superada. Una noción de orden público, digámoslo así, democrática, moderna, pone en el centro la protección y la vigencia de los derechos fundamentales. ¿De quiénes? De las personas que no participan de las movilizaciones sociales, por ejemplo, desde luego, pero también de los manifestantes. O sea, un proyecto de ley que lo que hace es resguardar el orden público entiende que un manifestante está haciendo uso de derechos constitucionales. Correcto. Por ejemplo, la libertad de expresión, sí, la libertad de asociación. Por lo tanto,
como está haciendo uso de derechos constitucionales, el estándar para yo regular esa conducta es muy alto, es muy estricto. Yo como Estado no puedo llegar y regular de cualquier manera cuando la conducta está amparada por derechos constitucionales como la libertad de expresión o la libertad de asociación, el derecho de petición, etcétera. Ya, perdón, un paréntesis ahí, para ir siguiendo esa idea. ¿Qué pasa también con el otro derecho constitucional de la libertad de tránsito y que es súper válido también, por supuesto, al igual que el derecho válido de manifestarse en una democracia como la que tenemos? ¿Qué pasa legalmente ahí? A ver, desde el punto de vista, digámoslo así, de la interpretación constitucional, ¿no? Lo que hay es una tensión entre dos derechos constitucionales, o dos derechos fundamentales. Y eso es completamente normal que ocurra en distintos contextos. Este es uno de ellos. O, por ejemplo, ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, tienen que lidiar todos los días con con el balance, la ponderación que se llama entre protecciones a la honra, a la privacidad de las personas y, por otro lado, la libertad de información. Correcto. ¿Verdad? O sea, hay un derecho a informar, hay un interés público involucrado y hay personas que pueden sentir que su privacidad, que su honra se puede ver afectada por ese derecho. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Lo que se hace es ponderar, es decir, se ponen estos dos derechos, por así decirlo, en una balanza y se ve el caso particular. Esto no se resuelve en abstracto. Se ve el caso particular y se dice, en este caso en particular, ¿cuáles son las condiciones, las circunstancias fácticas y jurídicas que hacen que un derecho preceda al otro? Okay. En ese caso en particular. Entonces, por ejemplo, si una marcha, si una manifestación social tiene por propósito interrumpir el tránsito durante, no sé, todo el día laboral, entonces los manifestantes dicen, bueno, nosotros tenemos derecho a poner sobre la mesa nuestras demandas y creemos legítimo cortar el tránsito, no sé, en la Alameda, durante todo el día. Y alguien podría decir, ¿sabe qué? Yo también tengo derecho a pasar por la Alameda. Y yo le voy a decir, usted tiene derecho a eso, y lo que tenemos que hacer es ver, bueno, dónde está, no quiero decir el equilibrio, pero sí un punto en el cual esos dos derechos se ponderen. Y uno podría decir, bueno, no parece razonable que usted corte el tránsito todo el día. Córtelo una hora. Córtelo una hora, córtelo 2 horas, córtelo aquí. Eso tiene que ver con las regulaciones que se hacen, por ejemplo, respecto de las manifestaciones, ¿no? Y que son, como digo, caso a caso, no en abstracto, no en forma teórica. Y dentro de la información de prensa, Jorge, había algunos parlamentarios que dijeron, bueno, estamos a favor de la idea de legislar, pero no estamos a favor del proyecto que entró. Tú, en tu exposición, nos decías, esto ha ido cambiando, se le han ido modificando algunos artículos, pero parece ser que desde el punto de vista legal no se aborda correctamente o jurídicamente hablando de manera correcta lo que uno espera como ciudadano que se persiga. A nadie le gustan los encapuchados, a nadie le gustan los saqueos. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, a juicio tuyo, ¿cómo está este proyecto? ¿Se logra distinguir la movilización social, por una parte, de el acto delictivo de un encapuchado, del saqueo a un local comercial, del acto vandálico en el que ocurren en el contexto de una manifestación? ¿Hay distinción allí o está todo mezclado? Yo creo, a ver, se ha mejorado el proyecto de ley. Era un proyecto muy malo, muy malo. Y digamos, mucha gente estuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y yo creo que es valorable que el Ejecutivo recogió buena parte de los comentarios que se hicieron por parte de los especialistas y los expertos, ¿no? Pero en general sigue siendo un proyecto que está teñido de esta noción, que yo voy a insistir, de utilizar el derecho penal para abordar un problema que es un problema serio, que es acuciante en el contexto de las movilizaciones sociales, pero que existen mecanismos que son, digámoslo así, menos lesivos e incluso no podría decir más eficientes. Uno se pregunta, yo fui consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Puedo decir que para nosotros, o sea, en el instituto, también antes, cuando dirigí el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, una preocupación que uno observaba era cómo puede ser, en el contexto de las movilizaciones del 2011, o sea, han pasado casi 2 años, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser que sea tan difícil detener a personas que están evidentemente cometiendo delitos? O sea, hay un cuestionamiento que no tiene que ver con la regulación, con la tipificación penal, ¿verdad?, del delito de desórdenes públicos, que es la modificación que hace este proyecto de ley, básicamente, sino que tiene que ver con la eficacia policial. Entonces, uno dice, ok, hay un problema, pero el derecho penal actual, que el delito de desórdenes públicos tiene problemas en la forma en cómo está tipificado, como tiene muchos delitos en el Código Penal. O sea, y por eso hay gente trabajando en un proyecto de reforma, ¿no?
Pero respecto a la situación de los encapuchados, que efectivamente uno dice, bueno, estos son personas que están cometiendo delitos, hay un problema que tiene que ver con la, digamos, con la eficacia policial, con la posibilidad que tiene Carabineros de efectivamente detener, aislar a esas personas. En la mejor lectura, digamos, la mejor versión de un proyecto o de una ley, una legislación, una regulación sobre protección del orden público, Carabineros, la policía, lo que tendría que hacer es proteger los derechos de los manifestantes, proteger los derechos de los no manifestantes y aislar decisivamente a quienes cometen delitos. Y hay registro, Verónica, ¿sí? Hay registro de situaciones, perdona, en los cuales ciudadanos a pie increpan, interpelan o incluso intentan detener a personas que están cometiendo delitos, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser que con los recursos que tiene Carabineros, con el conocimiento de lo que pasa en las marchas, existan, por ejemplo, sitios eriazos donde la potencialidad de cometerse situaciones delictivas es mayor, y no se prevenga eso, digamos, y lleguemos siempre a la situación que, digamos, personas cometiendo delitos, Carabineros deteniendo bastante indiscriminadamente, lo que ha hecho que en los últimos años las detenciones ilegales se disparen, un 140% en 2 años, la detención ilegal. Entonces, hay evidentemente un problema de cómo la policía actúa frente a situaciones delictivas, ¿no?